San Benito de Nursia no fue simplemente un monje, ni siquiera solo un fundador de una orden religiosa. Fue un arquitecto del alma cristiana occidental. Nacido en un momento turbulento del Imperio Romano, su vida se alzó como un faro de esperanza y estructura espiritual. Su historia mezcla lo histórico con lo místico, lo humano con lo celestial. Su figura se eleva en la historia no solo por su sabiduría, sino por una serie de milagros que desafiaron la lógica. Este hombre dejó huellas que siguen vivas en los monasterios, en las oraciones y en los corazones de millones. ¿Quién fue este hombre capaz de enfrentar la corrupción del mundo y responder con pureza y disciplina? Desde su juventud, San Benito se retiró de los lujos y tentaciones del mundo romano para buscar la soledad del espíritu. En esa búsqueda, no solo encontró a Dios, sino que se convirtió en un canal de su poder. Cada etapa de su vida está marcada por eventos extraordinarios, muchos de ellos reconocidos por la Iglesia como señales sobrenaturales. Su historia no es una reliquia del pasado, sino una brújula para el alma contemporánea. La vida de San Benito está repleta de símbolos y enseñanzas que atraviesan los siglos. Uno de los más conocidos es la cruz de San Benito, utilizada como escudo de protección espiritual. Pero más allá de los objetos, su legado está grabado en las reglas que aún rigen monasterios y en las miles de personas que buscan refugio en su intercesión. Sus milagros, lejos de ser cuentos populares, fueron documentados por testigos y preservados por generaciones de fieles. Su influencia no se limita a la religión. San Benito es considerado el padre de la Europa cristiana, un título que refleja el impacto cultural y espiritual de sus enseñanzas. En tiempos de oscuridad, él ofreció orden. En momentos de guerra, ofreció oración. En la desesperanza, ofreció milagros. Este video es una invitación a sumergirse en su vida, a conocer no solo al hombre, sino al santo, al visionario, al exorcista y protector. El atractivo de San Benito también reside en su humanidad. No nació santo. Su santidad fue el resultado de decisiones valientes, sacrificios personales y una profunda conexión con lo divino. Esa humanidad es la que lo hace cercano, accesible y poderoso. No es una figura de museo, sino una presencia viva en la fe de hoy. Descubrirlo es abrir una puerta hacia una espiritualidad transformadora. Cada milagro que se le atribuye tiene un propósito. No demostrar poder, sino transmitir fe. Desde el veneno transformado en agua pura hasta el cuervo que le obedecía, sus acciones parecen salidas de una leyenda. Y sin embargo, cada una tiene un testimonio, un mensaje, una enseñanza. En este recorrido desentrañaremos esos relatos y exploraremos su significado profundo y actual. Prepárate para conocer a San Benito como nunca antes. Este no será un simple repaso histórico, será una inmersión en lo sagrado. En los próximos capítulos, desvelaremos su infancia, sus milagros más asombrosos, sus batallas contra el mal y su legado inmortal. No te muevas. Lo que sigue cambiará tu percepción del poder divino. San Benito nació alrededor del año 480 en Nursia, una pequeña localidad italiana. Provenía de una familia noble, lo cual le ofrecía acceso a una educación privilegiada en Roma. Sin embargo, desde joven, Benito percibió el vacío de la vida mundana. El lujo, la corrupción y la decadencia moral del imperio no le ofrecían sentido. En lugar de dejarse arrastrar por ese entorno, tomó una decisión radical: alejarse. Esta elección no fue sencilla, pero marcaría el inicio de una transformación interior profunda y permanente. Durante su estancia en Roma, Benito vio cómo otros jóvenes caían en la inmoralidad y la desesperación. Esa visión lo golpeó en lo más profundo. Se dio cuenta de que el conocimiento sin virtud era estéril. El ambiente lo impulsó a buscar algo más grande, una comunión con lo eterno. Por eso, abandonó sus estudios y se retiró a las afueras de la ciudad. Esa renuncia fue un acto de valentía, una rebelión contra la mediocridad espiritual. Comenzaba así su camino hacia la santidad, sin maestros humanos, confiando únicamente en la guía divina. Su primera experiencia como ermitaño fue en una cueva en Subiaco. Allí vivió en soledad absoluta durante 3 años. No buscaba fama ni seguidores,
Anhelaba la pureza del silencio, la austeridad del espíritu y la intimidad con Dios. Fue en ese retiro donde su alma se templó. A través de la oración constante, el ayuno riguroso y la meditación, Benito se despojó de todo lo mundano. Pero incluso en su retiro, lo sobrenatural no tardó en manifestarse. Personas comenzaron a buscarlo, atraídas por su paz, sabiduría y la presencia inexplicable que lo rodeaba. Uno de los episodios más significativos de esta etapa fue su resistencia a la tentación. Una mujer de gran belleza se le apareció en sus pensamientos, intentando seducirlo. Benito, sintiendo que su alma estaba en peligro, se arrojó desnudo sobre un matorral de espinas. Este acto extremo no fue simple castigo, sino una afirmación de su libertad frente al pecado. Después de esa experiencia, nunca más fue perturbado por pensamientos impuros. Su voluntad fue fortalecida por el sufrimiento. Su espíritu se elevó por encima de la carne. A medida que pasaban los años, la fama de Benito crecía. Aunque él no lo buscaba, su santidad atraía discípulos. Muchos jóvenes querían aprender de él, imitar su estilo de vida, absorber su sabiduría. Pero Benito era exigente. No ofrecía consuelo fácil ni caminos cómodos. Su enseñanza era dura pero verdadera. Solo quienes estaban realmente dispuestos al sacrificio espiritual podían permanecer a su lado. Su retiro se transformó en semilla de una comunidad que más tarde florecería en la primera abadía benedictina. Esta etapa de juventud y conversión es crucial para entender a San Benito. No fue un santo por accidente. Su camino fue construido con renuncias dolorosas, decisiones firmes y una sed insaciable de Dios. Cada paso que dio en la oscuridad del mundo lo acercó a la luz divina. En Subiaco, no solo se encontró consigo mismo, sino que comenzó a fundar un nuevo modelo de vida espiritual para el mundo cristiano. Su ejemplo demuestra que la santidad es posible incluso en medio de la decadencia más profunda. San Benito nos recuerda que la verdadera revolución espiritual comienza en el corazón. Su juventud fue una batalla silenciosa contra todo lo que es fácil, cómodo y superficial. Su conversión no fue un momento, sino un proceso continuo. En un mundo que lo invitaba a la pérdida, él eligió salvarse, y en ese acto solitario salvó también a generaciones enteras. Después de años de retiro en Subiaco, San Benito sintió el llamado a extender su visión espiritual. Ya no era suficiente vivir en soledad. Había que edificar un lugar donde otros pudieran buscar la misma vida de entrega, disciplina y comunión con Dios. Así nació Montecassino, una colina situada entre Roma y Nápoles, que se convertiría en el corazón del monacato occidental. No fue elegida al azar. Era un sitio estratégico, elevado, rodeado de naturaleza, lejos del ruido, pero accesible. En ese lugar, Benito comenzó a construir más que muros. Fundó una civilización espiritual. En Montecassino, San Benito destruyó un antiguo templo pagano dedicado a Apolo, sustituyéndolo por un altar cristiano. Este acto simbólico marcó el inicio de una nueva era. La fe en Cristo se imponía a los antiguos dioses, y en ese acto, la piedra angular del monasterio fue colocada. Benito no buscaba poder político ni reconocimiento social. Su propósito era ofrecer un refugio para las almas, un lugar donde la oración, el trabajo y la lectura sagrada fueran las herramientas de la transformación interior. Montecassino era más que un edificio. Era un ideal encarnado en piedra y silencio. Los primeros monjes que se unieron a Benito no eran perfectos, pero estaban dispuestos. Él los acogía con caridad, pero también con exigencia. No se trataba solo de rezar, sino de vivir con coherencia. Cada momento del día estaba regulado por un horario que equilibraba la labor manual, la oración comunitaria y el estudio. Esta organización no solo fortalecía el espíritu, sino que también creaba armonía en la convivencia. Montecassino se convirtió rápidamente en un modelo, y otros comenzaron a replicarlo. Así nació una red de monasterios unidos por la misma visión. Las reglas de vida en Montecassino eran severas, pero profundamente humanas. San Benito comprendía las debilidades del ser humano, por eso no imponía castigos extremos, sino correcciones basadas en la misericordia, la obediencia, el silencio, la humildad y la estabilidad
Eran pilares de esta nueva vida. En un mundo fragmentado por guerras e inestabilidad, el monasterio ofrecía un oasis de paz y sentido. Las personas que llegaban allí no solo cambiaban su entorno, cambiaban su alma. Cada día era una oportunidad para acercarse más a Dios a través del trabajo y la contemplación. Montecassino también fue un centro de cultura. Mientras el Imperio Romano se desmoronaba y Europa se sumía en el caos, los monjes copistas preservaban los manuscritos antiguos. No solo los textos cristianos, sino también obras filosóficas, científicas y literarias fueron salvadas gracias a ellos. San Benito, sin proponérselo directamente, dio origen a una revolución cultural. Su monasterio no era solo un lugar de retiro, era una fuente de sabiduría para las generaciones futuras. Allí se gestaba el renacimiento espiritual e intelectual de Occidente. El impacto de Montecassino se extendió más allá de sus muros. Reyes, campesinos, obispos y peregrinos acudían buscando consejo, guía o simplemente un momento de silencio. Benito no buscaba fama, pero su presencia irradiaba autoridad espiritual, su capacidad de leer el alma de las personas, de sanar con la palabra o con una oración silenciosa, convirtió a Montecassino en un lugar sagrado. Muchos milagros ocurrieron allí, y su fama comenzó a crecer, consolidando a Benito como una figura central de la espiritualidad europea. Fundar Montecassino fue el acto más decisivo de la vida de San Benito. Allí, su espiritualidad tomó forma concreta, su doctrina se volvió vida compartida, y su carisma se multiplicó. Montecassino no fue solo un monasterio, fue el inicio de una red espiritual que aún perdura. Fue la cuna de una regla que cambiaría el rumbo del cristianismo y de la historia misma. En ese monte, el cielo y la tierra se encontraron, y el eco de esa unión aún se escucha en el corazón de quienes buscan a Dios en el silencio. La regla de San Benito no fue un simple conjunto de normas para la vida monástica. Fue una guía de vida, una estructura espiritual diseñada para equilibrar el alma y el cuerpo. Escrita con claridad, humanidad y una profunda comprensión de la naturaleza humana, esta regla transformó la espiritualidad cristiana. Su propósito era ayudar a los monjes a alcanzar la santidad a través de una vida ordenada, dividida en capítulos breves, cubre desde la oración hasta el trabajo, desde la humildad hasta la corrección fraterna, revelando un sistema completo y armonioso de vida cristiana. San Benito entendía que el alma necesita estructura y que el caos exterior muchas veces refleja un desorden interior. Por eso, cada momento del día en la vida benedictina está cuidadosamente planeado. La jornada comienza con la oración, seguida del trabajo manual, lectura espiritual, comidas comunitarias y descanso. No hay espacio para la ociosidad ni para el exceso. Todo está diseñado para mantener el corazón centrado en Dios. Esta organización no oprime, al contrario, libera, porque orienta toda la energía vital hacia lo eterno. Uno de los aspectos más revolucionarios de la regla es su enfoque en la obediencia. No se trata de sumisión ciega, sino de una obediencia que nace del amor, del deseo de vivir en unidad y armonía. El abad, figura central en la comunidad, no es un tirano, sino un padre espiritual. Su autoridad está basada en la caridad y la sabiduría, no en el miedo. Esta estructura jerárquica pero profundamente humana evitaba abusos y fomentaba la fraternidad. En tiempos de anarquía espiritual, la regla ofrecía un modelo de orden inspirado por Dios. La humildad es otro eje central. San Benito dedica un largo capítulo a describir los grados de la humildad, como si fueran escalones hacia la perfección. Reconocer la propia pequeñez, aceptar correcciones, evitar la vanagloria, vivir con sencillez. Todo ello forma parte del camino hacia la santidad. En un mundo que glorificaba el poder y la riqueza, la regla proponía una espiritualidad de servicio, silencio y recogimiento. Era un antídoto contra la arrogancia y un llamado a poner a Dios en el centro de todo. El trabajo también ocupa un lugar esencial. Ora et labora, reza y trabaja, resume la espiritualidad benedictina. San Benito no veía el trabajo como castigo, sino como medio de santificación. El trabajo manual, la agricultura, la copia de manuscritos,
Todo era realizado con dedicación y sentido espiritual. Así, el monje transformaba su esfuerzo en alabanza. Esta visión dignificaba todas las tareas y creaba comunidades autosuficientes, alejadas de la ociosidad y del egoísmo. En el monasterio, todo tenía propósito, todo conducía a Dios. La hospitalidad es otro valor profundamente benedictino. San Benito instruye que todo huésped debe ser recibido como si fuera Cristo mismo. Esta apertura no solo generaba fraternidad, sino que convertía al monasterio en un punto de encuentro entre el mundo exterior y el mundo interior. Los peregrinos, los pobres, los sabios, todos encontraban acogida en Montecassino y en otros monasterios que seguían la regla. Este espíritu de acogida era revolucionario y marcaba una diferencia profunda con otras formas de vida religiosa más cerradas. Finalmente, la regla de San Benito ha perdurado por más de 1500 años, no por rigidez, sino por su equilibrio. Es flexible, práctica y profundamente espiritual. Aún hoy es seguida en miles de monasterios y ha influido en la vida laica, en la pedagogía, en la organización del trabajo y en la psicología espiritual. San Benito no escribió para su tiempo, escribió para el alma humana en todo tiempo. En sus palabras hay una sabiduría que trasciende culturas, una guía viva para quien desea una vida ordenada, plena y santa. Uno de los milagros más impresionantes de San Benito, y más conocidos en la tradición cristiana, es el del cáliz envenenado. Este hecho no solo revela el poder sobrenatural que acompañaba su vida, sino también el conflicto espiritual que enfrentaba. En una ocasión, algunos monjes, incapaces de soportar la disciplina benedictina, conspiraron para matarlo. Le ofrecieron un cáliz con vino mezclado con veneno, presentándolo como una bebida común. Sin saberlo, estaban a punto de presenciar un acto divino que confirmaría la santidad de su abad. San Benito, como era su costumbre antes de comer o beber, trazó el signo de la cruz sobre el cáliz. En ese instante, el recipiente se rompió en pedazos, derramando su contenido al suelo. Fue un milagro evidente. El veneno, contenido en aquel vino, fue rechazado por el poder de la cruz. No hubo gritos ni condenas, solo el silencio sagrado que sigue a lo inexplicable. Los culpables quedaron paralizados por el miedo y la vergüenza. Pero Benito no respondió con castigo, sino con oración y compasión, reafirmando su profundo amor por las almas incluso en medio de la traición. Este milagro no es solo un relato espectacular, encierra un significado espiritual profundo. El veneno representa el mal oculto, el engaño que intenta disfrazarse de bien. El signo de la cruz, por su parte, simboliza la protección divina que actúa más allá de los sentidos. La vida de San Benito estaba tan unida a Dios que incluso los intentos de matarlo eran frustrados por una intervención sobrenatural. Era como si la misma naturaleza reconociera la santidad del hombre y se pusiera de su lado. Este episodio fortaleció la autoridad espiritual de Benito, no por miedo, sino por admiración y respeto. Quienes lo rodeaban comenzaron a comprender que no estaban frente a un simple líder humano, sino ante un canal de la presencia divina. Su vida era coherente, su oración era poderosa, y sus milagros eran señales visibles de su comunión con el cielo. El monasterio se convirtió en un lugar aún más sagrado, y su fama de santidad empezó a difundirse más allá de los muros de Montecassino. La Iglesia ha visto este milagro como uno de los testimonios más claros del don de discernimiento espiritual que tenía Benito. No solo identificaba los males internos, también desactivaba sus efectos con su oración. Este evento también inspiró la creación de la medalla de San Benito, que incluye una referencia a este milagro como protección contra envenenamientos físicos y espirituales. La cruz y las iniciales grabadas en la medalla son un recordatorio permanente del poder que Dios concede a sus siervos fieles. Muchos devotos aún hoy invocan a San Benito en momentos de peligro, especialmente cuando sienten la amenaza del mal espiritual. El milagro del cáliz se ha vuelto un símbolo de resistencia frente a las fuerzas ocultas, un testimonio del triunfo del bien sobre el mal. No se trata solo de un recuerdo antiguo, sino de una realidad viva que sigue tocando corazones y fortaleciendo la fe de los creyentes. El milagro del cáliz no es solo una anécdota del pasado,
Es una invitación a confiar en el poder de la cruz. Nos recuerda que, ante las amenazas invisibles y los ataques del enemigo, la fe auténtica es nuestra mejor defensa. San Benito no respondió al odio con odio, sino con santidad, y esa santidad, cuando es verdadera, tiene el poder de romper incluso los cáliz envenenados del alma. En otro momento crucial de su vida, San Benito enfrentó nuevamente la amenaza del envenenamiento, esta vez a través de un trozo de pan contaminado. El incidente fue una respuesta maliciosa de un sacerdote local que envidiaba su creciente fama y autoridad espiritual. Le ofreció el pan como un gesto de hospitalidad, pero con intención asesina. Sin embargo, Dios no abandonaba a su siervo. En este relato surge una figura inusual y poderosa, un cuervo que se convertiría en instrumento del milagro y símbolo de la fidelidad divina. San Benito, al recibir el pan, comprendió por revelación divina que estaba envenenado. No se escandalizó ni reaccionó con ira. En lugar de ello, llamó al cuervo que acostumbraba a alimentarse de sus manos. Este ave no era solo un animal más, era testigo silencioso de su vida monástica y parte de su rutina espiritual. Benito ordenó al cuervo que tomara el pan y lo dejara en un lugar donde no pudiera hacer daño a nadie. El cuervo, obediente, voló y cumplió la orden, desapareciendo con el veneno lejos del monasterio. Este hecho tiene múltiples niveles de interpretación. En primer lugar, manifiesta el dominio espiritual de Benito sobre la naturaleza. No era un control forzado, sino una armonía alcanzada por la santidad. El cuervo, generalmente visto como símbolo de oscuridad o mal augurio, se convierte aquí en aliado del bien. Este cambio de símbolo revela cómo la gracia puede redimir incluso lo más oscuro y ponerlo al servicio del plan divino. La naturaleza no se revela ante el santo, sino que lo reconoce y coopera con él. Además, el milagro del cuervo destaca la sensibilidad espiritual de Benito. No solo detectó el mal sin pruebas físicas, sino que respondió con una solución divina. No buscó venganza, ni denunció públicamente al sacerdote. Su preocupación era proteger a los suyos, no alimentar conflictos. Este gesto de humildad y misericordia es más fuerte que cualquier castigo. En su silencio, Benito enseñó que la verdadera santidad actúa sin necesidad de espectáculo, que la protección divina es silenciosa pero efectiva. El episodio también nos enseña a estar atentos a las formas en que el mal puede presentarse. El pan, símbolo del alimento y de la comunión, fue transformado en instrumento de muerte. Pero la fe y la prudencia de San Benito convirtieron esa amenaza en un milagro. Nos recuerda que incluso los bienes pueden ser corrompidos, y que debemos mantener una vida de oración constante para discernir las intenciones ocultas. El mal nunca descansa, pero tampoco lo hace la protección de Dios para quienes le son fieles. Con el tiempo este milagro se unió al anterior del cáliz roto, consolidando la imagen de San Benito como un santo protector contra venenos, trampas y enemigos invisibles. La tradición benedictina adoptó al cuervo como un símbolo sagrado, recordando que Dios puede valerse de cualquier criatura para salvar a los suyos. Incluso hoy, muchas ilustraciones del santo incluyen al cuervo a sus pies, como emblema de obediencia, inteligencia y fidelidad sobrenatural. El cuervo y el pan envenenado no son solo un episodio legendario, sino una poderosa enseñanza espiritual. Nos recuerdan que cuando vivimos en gracia, incluso las criaturas más simples pueden convertirse en instrumentos de salvación. San Benito vivía en un mundo de constante tensión espiritual, pero su respuesta siempre era la misma: oración, discernimiento y amor. Y así, con ayuda de un cuervo, una vez más venció al mal con el bien. Uno de los aspectos más poderosos y menos comprendidos de la vida de San Benito fue su batalla directa contra las fuerzas demoníacas. A lo largo de su vida, múltiples episodios muestran su capacidad de liberar personas o lugares poseídos por el mal. Su simple presencia, sus oraciones, o incluso el signo de la cruz, bastaban para expulsar a los demonios. No se trataba de un espectáculo, sino de una acción silenciosa, contundente y profundamente espiritual. Benito no luchaba con gritos ni rituales complejos. Su pureza y fe eran armas suficientes para enfrentarse al maligno. En una ocasión,
Un joven monje estaba siendo atormentado por pensamientos impuros y violentos. Benito, al percibir su angustia, oró profundamente por él y lo liberó con una bendición. En otra, una comunidad entera estaba sufriendo fenómenos inexplicables, objetos que se movían, voces extrañas, ataques físicos invisibles. San Benito acudió al lugar, roció agua bendita y trazó el signo de la cruz en las paredes. En minutos, la paz volvió. Estos hechos no eran excepcionales en su vida, sino testimonio constante de una autoridad espiritual que venía de lo alto. El poder de San Benito sobre los espíritus malignos no era solo personal, era también doctrinal. Su regla, sus oraciones y su ejemplo de vida eran instrumentos de liberación. Él comprendía que el mal se fortalece en el desorden, en la falta de disciplina, en la ociosidad y en la impureza. Por eso, su estilo de vida era una continua purificación del alma. En cada gesto, en cada estructura del monasterio, estaba presente un principio de orden que expulsaba lo que es contrario a Dios. Su forma de vida era en sí misma un exorcismo diario. Uno de los legados más poderosos de San Benito en la lucha contra el mal es la medalla que lleva su nombre. En ella están grabadas oraciones de exorcismo, fórmulas de protección y el símbolo de la cruz. Esta medalla no es un amuleto mágico, sino un sacramental reconocido por la Iglesia, utilizado con fe para proteger del mal espiritual. Llevarla, rezar con ella, o colocarla en el hogar, es una forma de invocar la intercesión de San Benito y reafirmar la victoria de Cristo sobre el maligno. San Benito nunca mostró temor frente a las manifestaciones del demonio. Al contrario, su serenidad era su fuerza. Cuando un poseso gritaba, él respondía con una palabra suave. Cuando los objetos se movían, él oraba en silencio. Su autoridad venía de una vida profundamente unida a Dios. Esta unión no se improvisa, se construye con años de oración, sacrificio y obediencia. Por eso, su presencia era tan temida por el enemigo, porque estaba llena de la luz de Cristo. En un mundo como el nuestro, donde el mal muchas veces se disfraza o se banaliza, el testimonio de San Benito cobra una fuerza especial. Él nos recuerda que el mal existe, pero también que no tiene la última palabra. La oración, la pureza, el orden interior y la obediencia a Dios son armas más eficaces que cualquier fórmula o rito. San Benito fue un verdadero guerrero espiritual, y su vida es un modelo para quienes desean vivir en libertad y proteger su alma del enemigo. Estos exorcismos y milagros no eran manifestaciones teatrales, sino expresiones auténticas del combate espiritual. Benito no buscaba fama ni temor, sino conversión y paz. Su misión era liberar almas, y lo hizo con la fuerza de una fe inquebrantable. Hoy, su ejemplo sigue siendo fuente de inspiración y su intercesión, refugio seguro contra todo mal. San Benito no solo fue un hombre de oración y acción, sino también un alma favorecida con visiones celestiales y dones proféticos. A lo largo de su vida, Dios le concedió ver más allá del velo de lo visible. Estas visiones no eran producto de la imaginación ni alucinaciones místicas, sino manifestaciones auténticas de su íntima comunión con lo divino. Las premoniciones que recibía no solo afectaban su entorno inmediato, sino que muchas veces involucraban eventos lejanos, incluso muertes o ataques espirituales, que él anticipaba con asombrosa exactitud. Uno de los relatos más conmovedores habla del momento en que vio el alma de su hermana escolástica ascendiendo al cielo en forma de una paloma luminosa. Esto ocurrió poco después de su último encuentro con ella, cuando por milagro, una tormenta impidió su partida para que pudieran prolongar su conversación espiritual. Al comprender que su hermana había partido hacia la eternidad, Benito elevó una oración agradecida. No lloró su muerte como pérdida, sino como una bendición, pues sabía que su alma había sido recibida en la gloria celestial. Otro episodio notable fue cuando, en plena madrugada, vio el alma de un monje ascender al cielo en forma de llama resplandeciente. A la mañana siguiente, confirmó que efectivamente aquel monje había fallecido durante la noche. No se trataba de simples intuiciones, sino de experiencias místicas claras vividas con serenidad y profundo respeto. Benito no buscaba estas revelaciones. Llegaban a él como consecuencia de su unión con Dios.
A través de ellas, confirmaba que el alma no muere, sino que continúa su camino hacia lo eterno. También poseía el don de leer los corazones. Muchos monjes se sorprendían al ser confrontados por Benito por pecados que no habían confesado. Él los miraba con compasión, no con juicio, y los invitaba a la conversión. Este don no era una exhibición de poder, sino un instrumento de purificación. Al ver lo oculto podía sanar lo profundo. En lugar de temerle, sus discípulos sentían respeto y gratitud, pues sabían que su guía era confiable y que su consejo venía de una fuente superior. Sus premoniciones no se limitaban a lo espiritual. En varias ocasiones advirtió sobre desastres, enfermedades o peligros inminentes. Una vez, alertó a los monjes sobre la llegada de unos ladrones, lo que permitió resguardar la comunidad. En otra ocasión, anunció la destrucción de su propio monasterio, que se cumpliría después de su muerte. Estas visiones no le causaban angustia, sino mayor entrega a la voluntad de Dios. Su fe era tan firme que nada lo perturbaba, porque confiaba plenamente en el plan divino. La profundidad de sus visiones y profecías lo convirtió en una figura temida por el mal y respetada por los hombres. No solo era un líder espiritual, era un canal entre el cielo y la tierra. Sus palabras tenían peso, no por elocuencia, sino por verdad. Y esa verdad emanaba de una vida sin doblez, completamente entregada a la voluntad de Dios. Su existencia era como una llama encendida en medio de la oscuridad del mundo antiguo, iluminando con luz sobrenatural. Las visiones de San Benito no son simples leyendas. Han sido documentadas por testigos y confirmadas por la tradición de la Iglesia. Su vida nos enseña que la santidad no es solo ética, es mística, que quien vive en comunión con Dios puede ver lo invisible, anticipar lo eterno y leer las almas como libros abiertos. San Benito fue mucho más que un reformador monástico. Fue un místico, un profeta, un testigo de lo celestial entre los hombres. La muerte de San Benito fue tan extraordinaria como su vida. No ocurrió en medio del caos o la enfermedad, sino en una atmósfera de paz, oración y plenitud espiritual. Benito sabía que su hora se acercaba. Dios le reveló el momento de su partida, y él la acogió con serenidad y gratitud. En lugar de temer a la muerte, la esperaba como una amiga, como el encuentro definitivo con el amado. Su despedida no fue un final trágico, sino el cumplimiento de una promesa celestial largamente anhelada. Poco antes de morir, Benito pidió ser llevado a la capilla del monasterio. Con la ayuda de sus discípulos, permaneció de pie, sostenido por ellos, con las manos alzadas al cielo. En esa postura, como un sacrificio viviente, entregó su alma a Dios. No hubo gritos, ni agonía, solo una luz de paz que envolvió el lugar. Los monjes, entre lágrimas, comprendieron que presenciaban un momento santo. En esa escena, la muerte perdió su rostro temido y se transformó en gloria. Al mismo tiempo, dos de sus discípulos, ubicados en lugares diferentes, tuvieron una visión mística. Vieron un camino resplandeciente que iba del monasterio al cielo, cubierto de tapices y luces. En lo alto, una figura majestuosa les dijo: «Este es el camino por donde ha subido Benito, el amado de Dios». Esta visión confirmó que su muerte no era una pérdida, sino una exaltación. San Benito no murió, ascendió, como un siervo fiel que regresa al hogar eterno. Después de su partida, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Multitudes comenzaron a llegar a Montecassino buscando consuelo, protección y milagros, y muchos de ellos ocurrieron. Enfermos sanaron, almas atribuladas hallaron paz, y quienes lo invocaban con fe, experimentaban liberación. Su presencia espiritual no se extinguió con su cuerpo, al contrario, se intensificó. San Benito se volvió aún más cercano, más presente, más poderoso en su intercesión. Su legado espiritual es vasto. La regla que escribió se convirtió en el fundamento del monacato occidental, transformando la vida religiosa en Europa y moldeando su cultura. Durante siglos, sus enseñanzas guiaron a miles de hombres y mujeres a la santidad. Su visión de equilibrio entre oración, trabajo y estudio sigue viva en cada monasterio benedictino. Su ejemplo de humildad, fortaleza y compasión continúa inspirando a generaciones enteras
que buscan una vida más profunda y auténtica. Pero más allá de las estructuras religiosas, San Benito dejó una herencia invisible, la de la resistencia espiritual frente al mal. En tiempos de crisis, persecución o desorden, su figura se alza como un escudo. Su cruz, sus oraciones y su ejemplo actúan como un refugio firme para quienes desean caminar hacia la luz. No fue un santo de ideas abstractas, sino de vida concreta, cotidiana, real, y por eso su legado perdura, porque habla a la humanidad entera. Recordar su muerte es renovar nuestra esperanza, porque en él vemos lo que nos espera si vivimos con fidelidad. San Benito no vivió para sí, sino para Dios y para los demás. Su vida fue una ofrenda, y su muerte, una glorificación. A través de él, aprendemos que la verdadera victoria no está en evitar la muerte, sino en santificarla. Y así, como él, subir también un día por ese camino resplandeciente que lleva al cielo. Aunque vivió hace más de 1500 años, San Benito sigue siendo una presencia viva y poderosa en la espiritualidad contemporánea. Su figura no ha sido sepultada por el tiempo, sino rescatada por la necesidad. En un mundo lleno de ansiedad, conflictos interiores y ataques espirituales, su intercesión se ha vuelto más relevante que nunca. Millones de personas alrededor del mundo recurren a él en busca de protección, equilibrio y paz. Su nombre es sinónimo de fortaleza espiritual y refugio seguro ante el mal. La devoción a San Benito ha crecido significativamente, especialmente gracias a la medalla que lleva su nombre. Este sacramental es uno de los más utilizados por los cristianos, no solo por su simbolismo, sino por los frutos espirituales que produce. La medalla incluye inscripciones latinas de exorcismo, la cruz y frases que invocan la presencia divina contra todo mal. Al llevarla con fe, muchos testimonian protección frente a peligros físicos, enfermedades, ataques espirituales e incluso ambientes cargados de negatividad. En hogares, hospitales, templos y escuelas, la medalla de San Benito es colocada como símbolo de bendición y defensa. No se trata de un objeto mágico, sino de una expresión tangible de la confianza en su intercesión. Cada letra, cada símbolo tiene un sentido profundo. Es una oración silenciosa que acompaña al portador día y noche. Y detrás de esa protección está el testimonio de un hombre que supo derrotar el mal no con violencia, sino con oración, humildad y perseverancia. San Benito también es invocado en rituales de liberación, especialmente en exorcismos autorizados por la Iglesia. Su nombre tiene peso en el mundo espiritual. Cuando se pronuncia con fe, provoca reacciones que muchos sacerdotes han atestiguado. Su vida santa y sus obras milagrosas le concedieron un lugar especial entre los santos combatientes. Él no solo inspira, él actúa, y su acción es eficaz porque brota de una vida completamente entregada a Dios. Además de la protección, Benito sigue enseñando. Su regla inspira a personas fuera del mundo monástico a vivir con más orden, equilibrio y paz interior. Empresarios, estudiantes, familias y líderes encuentran en sus principios una guía práctica para una vida plena. No se trata de abandonar el mundo, sino de transformar el corazón. San Benito enseña que el silencio, la oración, el trabajo bien hecho y la obediencia interior no son prácticas antiguas, sino herramientas actuales de transformación. El renacer de la devoción a San Benito es también una señal de los tiempos. Vivimos en una época donde el mal se disfraza de normalidad y la espiritualidad se diluye. Ante este panorama, su figura resurge como centinela. Su vida nos grita que no estamos solos, que hay un camino de luz, que el cielo actúa en la tierra. Su cruz, su oración y su legado son antorchas que iluminan el alma en medio de la oscuridad moderna. Hoy, San Benito no está solo en los altares, está en los hogares, en las luchas personales, en las búsquedas silenciosas de paz. Es compañero de quienes oran, defensor de quienes sufren, maestro de quienes buscan sentido. Su devoción no es nostalgia, es fuerza actual. Y tú, que has llegado hasta aquí, estás invitado a descubrir su poder, no como mito, sino como realidad viva. ¿Te sientes llamado a acercarte a San Benito?
Comienza con una oración sencilla. Coloca su medalla en tu hogar. Invócalo en tus batallas. Y verás cómo el cielo responde. Porque San Benito no ha dejado de actuar. Solo espera que tú lo llames.